Aquí empieza la película que pocos se atreven a contar. Un hombre con traje modesto, sombrero ladeado y una sonrisa que desarma al más duro, entra a un foro vacío, aplaude una sola vez y el silencio responde. Lo llaman Clavillazo, pero detrás del apodo está Antonio Espino y Mora, hijo de Puebla y alma grande del escenario mexicano. En la época de oro, cuando las luces del set parecían soles y la pantalla era una plaza pública, su figura se levantó como un faro entre gigantes. Cantinflas con su ingenio desarmante, Tintán con su swing fronterizo, Resortes con su cuerpo elástico. Él, en cambio, triunfó con una inocencia subversiva, esa torpeza calculada que dejaba al descubierto la verdad de los de abajo. Pura vida, decía, y la gente reía. Pero en sus ojos quedaba un brillo extraño, como si supiera que el aplauso dura lo que dura un suspiro, y que la comedia también sangra por dentro. Este relato no es un álbum de anécdotas, sino un expediente emocional, porque la risa, en su boca, fue a veces un escudo contra la dureza de la ciudad, contra la industria que abraza y también exprime, contra las noches en las que el foco se apaga y el eco del público no alcanza para calentar los dedos. Antonio entendió temprano que el personaje es un espejo astillado. Refleja lo que el pueblo quiere ver, pero también aquello que nos duele aceptar. Cada caída de su cuerpo en pantalla, cada gesto exagerado, cada balbuceo cómico escondía una brújula moral. El humilde que pasa por tonto para exhibir al poderoso que presume de listo. Y esa es la razón por la que hoy, tantas décadas después, su sombra sigue pasando lista en los cines viejos, en la programación nocturna, en la memoria de abuelas y nietos que repiten su muletilla como si fuera una oración ligera. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera. El niño que aprende a escuchar el ritmo secreto de la calle, el joven que descubre que el escenario puede ser una trampa, el actor que negocia con productores que miden la risa en monedas, el hombre que guarda, como un tesoro, un silencio que casi nadie oyó. Veremos la fábrica de un estilo, la maquinaria íntima de sus miedos, el costo de vestir, día tras día, un personaje que a la larga exige tributo. Habrá luces, sí, pero también pasillos fríos. Habrá ovaciones, sí, pero también cartas sin responder. Porque todo ídolo tiene un sótano, y toda leyenda una puerta entreabierta. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los pliegues invisibles de las estrellas que hicieron de México un país de pantallas encendidas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. En Puebla, cuando la tarde olía a pan recién horneado y a tierra húmeda, un niño aprendió que el silencio también tiene música. La casa de los Espino y Mora no era grande ni lujosa, pero tenía un escenario diminuto, una mesa como tarima, 2 sillas como bastidores y una madre que, sin saberlo, dirigía la primera función con la sola coreografía de sus manos. Antonio miraba y copiaba, la ceja que se arquea, el suspiro que se alarga, la pausa que hace reír sin motivo. Comprendió que el cuerpo habla antes que la voz, y que la risa nace muchas veces de la ternura. La calle como escuela fue su segundo salón. Entre pregoneros, boleros y vendedores de lotería, el niño observó el teatro de lo cotidiano. El patrón que finge generosidad, el policía que se inventa autoridad, el obrero que guarda dignidad en el bolsillo. Ahí empezó su archivo secreto. Gestos robados al tránsito, coqueteos tímidos, tropezones reales que luego harían fortuna en pantalla. Descubrió que basta una pestaña más lenta o un paso medio torcido para desnudar la mentira de un poderoso. El miedo a hablar y el valor de callar llegaron juntos. Antonio no era el más ruidoso, prefería escuchar, medir a los demás.
Entrar tarde pero certero. Cuando por fin soltaba una frase, la sala improvisada patio, aula, cocina, se quedaba colgada de su entonación. Aprendió un truco que luego sería firma: mirar primero con asombro, como si el mundo fuera demasiado grande, y responder con una oración corta que desarma la gravedad de cualquier sermón. La risa que provocaba no humillaba, aflojaba. El primer público fue familiar y cruel a la vez. Tíos que pedían repetir, primos que exigían más caídas, vecinas que querían ver algo nuevo. Ahí supo que el humor se gana cada día, que el aplauso de ayer no paga el pan de mañana. Ensayó en secreto delante de un espejo empañado, el sombrero ladeado, la corbata que nunca se ajusta bien, la mano que busca un bolsillo y halla un vacío. Ese vacío sería su mina, el personaje del que no tiene y, sin embargo, siempre ofrece. El eco de la ciudad grande lo llamó temprano. México era promesa y amenaza, luces y contratos, pero también oficinas donde los sueños se pesan en monedas. Antes de partir, Antonio se regaló una promesa íntima: no olvidar el ritmo de la calle ni el idioma de su gente. Si llegaba a un foro, llevaría consigo aquel niño que aplaudía una sola vez en medio del silencio y esperaba la respuesta del universo. El viaje no sería solo geográfico, sería moral. Cruzaría una frontera invisible, de la inocencia a la astucia, de la caricia a la sátira, del juego de barrio a la maquinaria del cine. Cada una de estas 5 escenas dejó una huella: el hogar como teatro, la calle como guión, el silencio como compañero, el público como juez sin toga y la ciudad como destino. Clavillazo aún no existía, pero Antonio ya sabía que, para decir pura vida, primero hay que sobrevivir a la vida. Las carpas lo adoptan. La ciudad lo recibe con toldos empolvados, bombillas desnudas y un piano cansado que afina a golpes. En el teatro de carpa aprende la coreografía secreta del oficio: llegar temprano para armar la función y quedarse tarde para desmontar el sueño. Ahí pule la entrada tímida, la mirada de asombro, el paso torpe que nunca cae por accidente. La risa del barrio es inmediata y feroz. Si no funciona, silba. Antonio entiende que el escenario es un pacto: dar el corazón sin pedir garantías. El bautizo del apodo. Una noche, en medio de un número que amenaza con naufragar, suelta una muletilla que suena a alivio y a desafío. Pura vida, dice, y el público se enciende como pólvora. El apodo cae del aire, mezcla de clavo y chispazo, y se le pega a la piel como una segunda identidad. Clavillazo no es solo un nombre, es un mecanismo dramático. El hombre común que sobrevive a la desgracia con una sonrisa torcida y un sombrero ladeado. Desde entonces, cada función trae la pregunta muda del público: ¿lo hará otra vez? ¿Nos salvará del día con esa frase? La primera herida profesional. El éxito de carpa no paga boletos al paraíso. Un empresario le promete funciones, cartel y un sueldo que suena a milagro. Al final, hay camerinos sin espejo y un contrato que se deshace en excusas. Antonio aprende a leer entre líneas, a contar los aplausos como quien cuenta monedas, a cuidar la dignidad en bolsillos sin forro. Esa herida le cincela una convicción: no vender la ternura del personaje a precio de feria. Si tiene que tropezar, lo hará por verdad, no por rutina. La radio como espejo. Una emisora pequeña le abre el micrófono y descubre que su silencio calculado también funciona cuando nadie lo ve. Su voz se vuelve paisaje, pausas que pintan cejas arqueadas, respiraciones que insinúan tropiezos, frases cortas que aligeran el mundo. La audiencia manda cartas con tinta nerviosa, piden esa inocencia subversiva que les limpia el día. En ese espejo sin rostro, Antonio confirma
que el personaje ya no le pertenece. Es de la gente que necesita reír para no romperse. El salto al celuloide. Llega la primera llamada seria de cine y con ella el vértigo. Un set con rieles, cámaras que vigilan, claquetas que cortan el tiempo. El cuerpo aprende nuevos ritmos. Repetir sin cansar. Medir el gesto para el encuadre. Sostener la gracia mientras la luz calienta y el director pide otra. Clavillazo entra al cuadro y de pronto la pantalla parece una plaza completa. La risa que antes viajaba por carpas y radios ahora queda atrapada en película, lista para sobrevivir a las noches malas y a los calendarios tercos. Al salir del set, Antonio mira su reflejo en un vidrio y entiende el costo. Cada toma le arranca un poco de sí mismo, pero le devuelve algo más grande que su nombre. Estas 5 escenas forjan la bisagra de su destino: oficio, identidad, dolor, voz y salto. El niño de Puebla queda atrás. El actor de México aprende a caminar sobre una cuerda floja hecha de aplausos y dudas. Y aún falta ver cuánto puede aguantar ese equilibrio. La pantalla lo corona. El primer gran protagónico lo recibe con reflectores que parecen soles y una claqueta que dicta la cadencia del destino. Clavillazo cruza el umbral del foro con el sombrero ladeado y esa torpeza luminosa que desarma los juicios. La cámara lo ama porque no compite con ella. Le ofrece silencios exactos, pausas que respiran, miradas donde la inocencia se vuelve ironía. El público sale de las salas repitiendo la muletilla como una contraseña de barrio, y la industria, siempre hambrienta, pide más. En el boletaje se escribe una noticia sencilla y feroz. El tonto sabe revelar verdades que un discurso solemne jamás alcanza. El personaje como armadura. El éxito trae un costo que no se imprime en cartelera. Antonio descubre que fuera de cuadro, todos esperan a Clavillazo, y casi nadie pregunta por el hombre. En las entrevistas, la risa debe llegar a tiempo. En los pasillos, el paso torpe debe firmar autógrafos. Empieza a entender que el personaje protege y también encierra. Sirve de escudo frente a productores que miden la felicidad en monedas, pero lo obliga a una coreografía perpetua. En noches de hotel, cuando la ciudad calla, escribe frases en servilletas para no perderse. Pequeñas brújulas que le recuerdan quién era antes de que la pantalla le pusiera un traje definitivo. El laboratorio del gesto. Ya en la cima, Antonio no se conforma con repetir fórmulas. Observa a los grandes con humildad militante y desmonta su propia maquinaria para pulirla. Un giro de ceja que antes duraba un latido, ahora dura medio. Una caída que provocaba carcajadas, ahora busca ternura. En el set, pide otra toma no por vanidad, sino por ética del oficio. Solo así la torpeza se vuelve verdad y no muleta. El director, al principio impaciente, termina agradeciendo esa precisión de orfebre. La comedia, entendida como cartografía emocional, gana hondura. La platea ríe y, sin saberlo, respira más hondo. Las primeras grietas en el espejo. Con la fama llegan los rumores, los celos, las intrigas que hospedan los pasillos. Hay quien dice que su ingenuidad cansa, que el país pide otros ritmos, otras máscaras. Antonio escucha esas voces como quien oye llover tras la ventana, pero una de ellas le golpea el pecho. Un crítico suelta una frase filosa que reduce su arte a gesto mecánico. Esa noche, frente al espejo del camerino, intenta hacer reír a su propio reflejo y no lo consigue. Comprende que la duda es parte del oficio y decide invitarla a la mesa. Si el personaje no dialoga con la fragilidad, la risa se vuelve cartón. La ovación y el silencio. Estrena una película que convence a devotos y escépticos. La sala tiembla de aplausos, los periódicos celebran, las giras se multiplican.
Pero al terminar la función de honor, cuando el telón cae y las luces frías toman el escenario, se queda solo unos instantes sobre la madera. Escucha un zumbido que no es técnico. Es el eco de una pregunta antigua. ¿Cuánto de Antonio queda bajo la máscara que todo México adora? No hay respuesta inmediata, solo una certeza. Seguirá adelante, pero ahora cada caída en pantalla llevará una sombra mínima de melancolía, un recordatorio de que la risa también cuida heridas. El país cambia y el humor se ajusta. Las salas ya no se llenan como antes, la televisión muerde cartelera y los jóvenes piden ritmos más veloces. Antonio mira ese oleaje con serenidad y un punto de inquietud. El personaje resiste, pero el mundo acelera. En un set más modesto, prueba silencios nuevos, deja que la mirada tarde un poco más, que la torpeza se vuelva ternura antes que estallido. Comprende que la risa también envejece si no aprende a escuchar, y se obliga a escuchar. No es derrota, es un giro de timón para no perder el puerto. La trampa del encasillamiento. Productores bien intencionados le ofrecen papeles idénticos con títulos cambiados. Querrían que repita eternamente la misma caída. Antonio agradece y, a solas, se debate. Sabe que el público ama esa máscara, pero también que el oficio exige oxígeno. Se arriesga en guiones donde el chiste llega después de una sombra mínima de melancolía. Algún crítico lo llama madurez, otro capricho. Él, sin aspavientos, sigue puliendo la ética del gesto. Que el chiste no humille, que la inocencia no sea excusa, que la emoción llegue limpia, aunque tarde un latido más. El rumor como oficio ajeno. Con la fama crecen ecos que no firma, chismes, malentendidos, versiones de pasillo. Dicen que si se volvió difícil, que si negocia con dureza, que si ya no es el mismo. Antonio, curtido, decide responder en el único idioma que domina: trabajo. Llega puntual, ensaya en silencio, protege a compañeros jóvenes cuando un productor levanta la voz. En una entrevista suelta una frase que no busca titular. El personaje me cuida, pero no me salva. Los periódicos la recortan como quieren. El público, en cambio, entiende y aplaude en la siguiente función con una calidez que tarda en olvidarse. El cuerpo cobra la factura. A cierta edad, cada caída pesa más y cada repetición deja un rastro. El médico aconseja prudencia. Un coreógrafo ajusta entradas y salidas. Y Antonio aprende otro tipo de virtuosismo: hacer reír con menos. La ceja dice lo que antes decía el tropiezo. El sombrero inclina una verdad que antes gritaba el cuerpo entero. En pasillos discretos admite cansancio, pero defiende la alegría con fiereza. Mientras pueda, voy, susurra a un amigo. No es épica, es oficio. La risa como pan del día. La broma que suena a presagio. Una noche, en homenaje íntimo, da su muletilla con un matiz nuevo, pura vida. Y la pausa que sigue vibra como campana honda. Algunos lo leen como despedida, otros como simple emoción. Alguien cuenta que, de regreso al camerino, dejó el sombrero sobre la mesa y dijo con una media sonrisa: cuando esto ya no me quede, sabré que es hora. No es oráculo ni tragedia, es la sabiduría de quien entiende que los personajes también cumplen ciclos. Afuera, el público canta su nombre con cariño antiguo. Adentro, Antonio guarda en el bolsillo una calma que parece resolución. Estas 5 escenas dibujan la zona de penumbra donde los ídolos se vuelven humanos. Ajustes silenciosos, dignidad bajo presión, cuerpo que negocia con el tiempo y una lucidez que, sin gritar, marca el camino de salida. Falta todavía mirar de frente los últimos días y medir, con la mano en el corazón, el tamaño de su legado. El último set con luces suaves. La cámara ya no exige acrobacias, pide verdad.
Antonio entra al foro con paso medido. Acomoda el sombrero como quien coloca una reliquia sobre el altar y deja que la mirada hable. En el monitor, el director descubre algo nuevo. La torpeza de antes se ha vuelto caricia y la pausa, plegaria. No hay prisa por rematar chistes. Hay una música baja, casi de despedida, que convierte al clown en padre de la risa. Esa tarde, al terminar, abraza a utileros de toda la vida y bromea sin broma. La comedia no se acaba, se guarda. La intimidad del adiós. El cuerpo pide tregua y el médico recomienda un calendario más blando. Antonio acepta sin ruido. Menos funciones, más sobremesas con amigos, largas caminatas por pasillos donde cuelgan fotografías que ya son memoria. A veces escribe en papeles pequeños ideas para escenas que quizá nunca filme. No hay tragedia en sus notas, hay gratitud, la certeza de haber vivido del aplauso sin traicionarlo. En noches discretas repite su muletilla, no como artificio de escena, sino como contraseña para que el ánimo no se apague. La noticia que endurece el aire. Un día, la radio devuelve lo que él tantas veces le dio. Una voz seria informa que el comediante querido ha partido. La ciudad baja el volumen, y por un instante parece escuchar la risa que ya no llegará en vivo. En cines de barrio reponen películas. En casas viejas se abren cajas de fotos. En sobremesas humildes alguien suelta pura vida. Y la mesa entera responde con una mezcla rara de risa y nudo en la garganta. México entiende, otra vez, que su memoria popular está hecha de gente que lo hizo reír para que doliera menos. El funeral con olor a flores blancas. No hay alfombra roja. Hay pasillos de pétalos. Compañeros de oficio se acercan con respeto antiguo. Técnicos que conocieron su puntualidad dejan, sin palabras, una herramienta en la orilla del féretro, como si todavía hubiera una escena por montar. Afuera, el pueblo forma una fila que no busca selfies, busca agradecer. Una mujer mayor cuenta que aprendió a reírse de la pobreza oyendo su muletilla. Un niño repite su gesto preferido como si lo invocara. La despedida no es espectáculo, es rito civil. El legado que sigue trabajando. Pasa el tiempo y, sin embargo, su mecanismo secreto persiste. Comediantes jóvenes estudian su gramática del silencio. Directores revaloran la ética del gesto que no humilla. Profesores proyectan escenas para hablar de clase, de dignidad y de ternura. La frase breve vuelve a casa en cada generación como un talismán que rescata la alegría cuando el día aprieta. En la época de oro fue un faro. Después se volvió brújula. Y aún hoy, cada vez que un actor entra al cuadro con humildad militante, algo de clavillazo vuelve a encender la pantalla. Estas escenas finales cierran el círculo sin clausurarlo. Hay un hombre que se retira sin ruido, un país que lo despide de pie y una risa que, en lugar de apagarse, aprende a quedarse. Falta el recuento definitivo, la pregunta que nos deja en la puerta de salida y quizá una última lección acerca del valor de ser tierno en un mundo que a veces olvida cómo abrazar. La película termina cuando el foco se apaga, pero el eco queda dando vueltas como una campana suave. De Antonio Espino y Mora, aprendimos que la risa puede ser cuchillo y caricia al mismo tiempo, que un sombrero ladeado y un paso torpe bastan para desnudar una mentira elegante y que la inocencia bien aplicada es una forma de inteligencia popular. Clavillazo fue un espejo sin barniz. Ahí se miraron el patrón altivo, el policía que presume autoridad prestada, el oficinista fatigado, la madre que pelea cada día y el niño que prefiere observar antes de hablar. Todos se vieron, todos se reconocieron, todos rieron un poco, para no quebrarse del todo. El expediente que hoy cerramos no es un álbum de glorias sino un mapa de humanidad. Hubo luces, sí, pero también pasillos fríos.
Hubo ovaciones de pie y dudas que se quedaban sentadas en el borde de la cama. Hubo contratos que prometían cielo y camerinos sin espejo. Hubo el laboratorio secreto del gesto, esa orfebrería donde una ceja medio alzada puede decir lo que antes gritaba una caída. Y hubo, por encima de todo, una ética: no humillar al débil, no complacer al poderoso, no falsear la emoción, aunque cueste trabajo y noches en vela. Ese es el legado menos visible y más necesario. Cuando el país cambió de ritmo y la televisión mordió la cartelera, Clavillazo no se volvió sombra de sí mismo. Se volvió mentor silencioso del oficio. Enseñó a economizar el cuerpo, a dejar que la pausa cuente lo que el chiste no alcanza, a entender que también envejece la risa si no aprende a escuchar. Por eso su figura atraviesa generaciones, porque no se limitó a inventar un personaje rentable, sino a sostener una manera de mirar al mundo con ternura vigilante. La comedia, en sus manos, fue un acto cívico. Nos queda una pregunta abierta, la misma que él parecía hacerse frente al espejo antes de salir a escena. ¿Cuánto del hombre resiste bajo la máscara? Tal vez la respuesta sea esta: lo suficiente como para que la máscara no se convierta en cárcel. Cada vez que alguien repite su muletilla, ese pura vida, que ahora suena a contraseña heredada, no invoca solamente al clown, invoca al artesano del ánimo colectivo, al que supo escuchar la calle y devolverla transformada en dignidad. Si llegaste hasta aquí, llevas contigo al menos una brújula. Reír no es fugarse, es recordar juntos que la vida aprieta y aún así merece ser celebrada. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo. Y cuando el día venga duro, prueba lo que él nos enseñó. Mira de frente, inclina apenas el sombrero, espera un latido y suelta la frase que rescata. Pocas veces una despedida suena tan parecida a un comienzo.